Muy buenas, vamos a empezar con esta explicación del epígrafe 5.3 que tenéis ahí, que se llama El sexenio revolucionario, la Constitución de 1869, Gobierno provisional, Reinado de Amadeo de Saboya y Primera República. Bueno, parece que es mucho, pero en verdad no es tanto. Y además que nos especifique en el propio título todo lo que tenemos que ir diciendo, pues está bien. Vale, pues ver un poco cómo se plantea el epígrafe. Primero una introducción. Os pongo que, de nuevo, un periodo convulso en el que fracasa el progresismo. Ahora veremos cuál era el proyecto del Partido Progresista y inicio del movimiento obrero. Voy a hacer un segundo vídeo en el que hablaré más en concreto de cuáles fueron los principales problemas del sexenio revolucionario, ya como una profundización, y también cómo durante esta época es el inicio del movimiento obrero que va a tener una importancia tremenda. Y en el aula virtual también os voy a poner un enlace a este vídeo de Academia Play de qué es el marxismo, porque creo que es muy útil empezar ya a manejar pues los términos políticos del movimiento obrero. Entonces, como introducción tenemos que plantear pues el final del anterior epígrafe, la crisis de 1866, que es una crisis económica y política, que va a deslegitimar ya del todo el proyecto político de Isabel II, que siempre daba el gobierno a los moderados y que lleva a que desde el Partido Progresista se firme el Pacto de Ostende con el Partido Demócrata y al que se van a unir después la Unión Liberal, una vez que muera O'Donnell, para poder unir fuerzas y derrocar a Isabel II. Ya no es solo un pronunciamiento para que les nombre presidente del gobierno, para que formen gobierno los progresistas, sino que es derrocar a Isabel II. Eso va a llevar a la Revolución Gloriosa, que es donde va a empezar el epígrafe. Entonces, yo lo que he hecho ha sido pues una evolución cronológica del periodo. Entonces, primero iría al gobierno provisional, quién es el presidente, su declaración política, cuáles eran los bloques sociopolíticos que lo apoyaban, el gobierno provisional, convocatoria a Cortes para hacer una nueva constitución y luego explicamos la propia constitución de 1869. Después, sí, perdón, como no hay rey, pues va a haber un periodo de regencia de solo un año de Serrano, en el cual vamos a intentar hablar de cómo es el proceso de encontrar rey. Luego ya una vez que se encuentra rey, que es Amadeo de Saboya, cómo es el reinado de Amadeo en España, abdicará y eso va a llevar a una primera república. Falta aquí cerrar el... Ay, madre mía, ¿cómo se llama esto? Un... Bueno, no me viene la palabra, se me viene a la cabeza. Y bueno, pues aquí hablamos de un paréntesis. Aquí hablamos de la república, que va a ser un periodo ya mega convulso, si ya había sido convulso todo. Y su final, que es una dictadura de Serrano, que había sido el regente previamente. Vale, entonces vamos con la presentación. Bueno, ya hablamos en el anterior vídeo, en el anterior epígrafe, que la crisis económica de 1866 va a llevar a una crisis bueno, del sistema político moderado de la reina Isabel II, a la que se criticaba que tenía una camarilla de políticos del Partido Moderado, políticos, ahí dice también clérigos de la Iglesia, que eran los únicos a los que ella les daba el poder. Ya había habido movimientos de conspiración, como el del duque de Montpensier, del cual voy a hablar más adelante, y también pues la muerte de O'Donnell o de Narváez, que eran los espadones de la Unión Liberal y del Partido Moderado, pues va a llevar a que Isabel II cada vez esté más aislada, ya que sin esos políticos, bueno, pues tan populares y que al final eran los que agrupaban a esos dos partidos, la Unión Liberal y el Partido Moderado, pues no hay sustitutos, hay un vacío, pues la reina cada vez pierde más popularidad. Hay un sentimiento de que el régimen de Isabel II ha entrado en crisis total, que para los progresistas, los demócratas y los republicanos pues es una situación de catástrofe,
del Estado. Entonces hay que hacer algo. Y eso va a ser acordado en el Pacto de Ostende. ¿Cómo va a acabar el reinado de Isabel II? Pues con un pronunciamiento. El 18 de septiembre de 1868 se inicia una revolución después del pronunciamiento del general Topete, que tenéis aquí a la derecha y que creo que deberíais de mencionar. General Topete en Cádiz lleva a cabo su pronunciamiento, el cual es apoyado por Prim, que era el espadón del Partido Progresista en este momento, una vez que ya Espartero está mayor, y por Serrano, que es otro general, los dos son generales, Prim y Serrano, que bueno, pues era el sucesor de O'Donnell en la Unión Liberal y que va a tener una importancia enorme durante el sexenio democrático, Serrano. Bien, se escribe y se publica un manifiesto que va a tener una popularidad tremenda, que se llama España con honra. Cuando veáis en un texto que os pueda caer en la EBAU o donde sea en mi examen, España con honra, pensad que va a ser el pronunciamiento del general Topete en Cádiz, que lleva a lo que va a llamarse después la Revolución Gloriosa. Gloriosa es como la veían los progresistas porque fueron los que vencieron, claro. Bien, cuando este manifiesto se publica y se empieza a extender por España, van a surgir movimientos populares. Movimientos populares en las diferentes ciudades que van a formar juntas revolucionarias. Em, ¿Qué nos viene a decir esto? Bueno, pues si se crean juntas revolucionarias, eso es porque se entiende que hay un vacío de poder. Ahora lo que quieren, ellos cuentan con que la reina ya no merece ser reina, con lo cual, pues desde su punto de vista, ya no hay reina, hay vacío de poder, pues se necesitan crear juntas que gobiernen en esa situación de vacío de poder, de que no hay reina. Porque es lo que se quería con esa revolución y ese manifiesto de España con honra. Bueno, cuando hablemos siempre de juntas revolucionarias, tenemos que tener en cuenta que eso es un movimiento popular. Y a las élites no les suelen gustar los movimientos populares, aunque sean élites progresistas. Prefieren hacer las transformaciones desde su propio partido progresista, desde el poder, y no que lo haga el pueblo. Por eso va a tener mucha importancia eso de las juntas revolucionarias. Vale. Entonces aquí tenéis el mapa del desarrollo de la revolución de 1868. Desde Cádiz los sublevados van a dirigirse a Málaga, Valencia, Barcelona y por el otro lado hacia Sevilla, Córdoba. Y en Córdoba se van a encontrar con el ejército que manda Isabel II en Alcolea, donde va a haber una batalla, que es una batalla que es como si fuera una no batalla, vamos, es una farsa, en la cual el ejército de Topete, el ejército que se ha pronunciado, que se ha revolucionado y que iba hacia Madrid, vence. Entonces la batalla de Alcolea, una vez que Isabel II la pierda, pues va a decidir que es su momento de abandonar España, que no tiene que permanecer en el país, en su reino. Bien, entonces, claro, no hay, la reina se ha tenido que exiliar de España, ya no es la reina y se necesita crear un nuevo gobierno. Entonces, los partidos que habían firmado el Pacto de Ostende van a crear un gobierno provisional, el cual va a estar presidido por Serrano, que era el espadón de la Unión Liberal, digamos que el más moderado, ¿no? De los que apoyaban la Revolución Gloriosa. Vale, las juntas revolucionarias son disueltas porque, como os digo, eso no les gusta a los liberales que están en el poder. Se convocan elecciones a cortes constituyentes para hacer una nueva constitución. Ya no hay reina, se necesita una nueva constitución para, bueno, pues para reconfigurar España, ¿no? Actualizarla, hacer un nuevo estado. Recordad que una constitución, pues al final es el documento que crea, que constituye un país a través de su Estado, ¿no? Esa es la idea básica del liberalismo. Con lo cual, si la reina se ha ido de España, España necesita reconfigurarse, necesita reconstituirse, necesita una nueva constitución. Bien, ese gobierno provisional se declara monárquico. Que no les guste Isabel II no significa que no quieran una reina o un rey. Entonces van a lanzarse ya desde ese momento a buscar un posible nuevo rey para España, para el trono. Bien, en este momento se forman
dos bloques sociopolíticos dentro de los apoyos al gobierno provisional, dentro de los apoyos a esa revolución gloriosa. Bien, tenemos por un lado, os pongo en rojo, los progresistas y por el otro los republicanos. Los progresistas van a estar apoyados por los unionistas, que están, su espadón es Serrano, que lo hemos visto aquí a la izquierda, Serrano. La Unión Liberal son los unionistas, ¿vale? Por si acaso no queda claro. Entonces, progresistas apoyados por la Unión Liberal, los unionistas, y los más moderados de los demócratas, pues van a tener el apoyo de principalmente las clases medias, aunque también clases altas progresistas. Bien, este grupo sociopolítico estaba totalmente a favor del gobierno provisional y lo que querían era que sí que hubiera un cambio dentro de España, pero que fuera un cambio relativamente moderado. Querían un régimen más abierto y representativo, es decir, querían que fuera más democrático, querían que la forma en la que se elige el gobierno sea mucho más afín o trate de escuchar lo que quiere el pueblo, no que sea el rey, como hacía Isabel II, quien decide poner en el gobierno a quien a ella le parece mejor. Y ya está. Bueno, eso es lo que ellos no querían, querían reformarlo. Y luego, ese grupo sociopolítico, apoyado por clases medias y parte de las clases altas, tenían mucho miedo a una posible radicalización social. Tenían temor a una posible revolución. Vamos, que esa revolución se le fuera de las manos. Que pues los sectores más demócratas, los sectores más socialistas, los sectores más, bueno, podríamos decir radicales, pues puedan tomar el poder en España. ¿Quién era ese grupo al que ellos tenían tanto miedo? Pues eran el otro, los republicanos, que era una escisión de los apoyos del Partido Demócrata que no estaban de acuerdo con que se eligiera un nuevo rey, con que España siguiera siendo monárquica. Bien, estos republicanos, querían un cambio mucho más radical, querían que España se convirtiera en una república federal. Y entonces vamos a leer la definición de república federal. En oposición al modelo de república unitaria o centralista, la República Federal pretende que los diferentes territorios que la integran gocen de un amplio margen de autogobierno, con relaciones entre ellos basadas en el concepto de pacto, o foedus en latín, entre iguales. Es decir, en un Estado federal el poder estatal se divide entre una autoridad central y las autoridades territoriales que no están sometidas a la central, sino coordinadas con ellas. Un poco como Estados Unidos, ¿no? Vale, los republicanos querían que España pasara a ser eso. Querían que Cataluña, País Vasco, Aragón, Valencia, Andalucía, Castilla, León, pues fueran una república federal, que todos, siendo iguales, puedan tener una mayor capacidad de autogobierno. ¿Por qué? Pues porque eso tiene un sentido mucho más democrático. Realmente es más democrático. Pensad que el liberalismo, a principios del siglo XIX, cuando el liberalismo nace, es anti-autoritario, ¿vale? Es anti-absolutista. El liberalismo nace como una ideología contraria a que todo el poder esté en manos de un rey. Entonces es lógico que el liberalismo evolucione en cierta medida, vamos, en una de sus corrientes, que es esta, evolucione hacia creer que el poder tiene que estar repartido cada vez más, que para evitar que haya una posible dictadura o un gobierno excesivamente autoritario, pues el poder se reparta. En este caso, entre diferentes estados, podríamos decir que forman una república federal. Estados que serían pues Cataluña, País Vasco, Castilla y demás. Vale, estos republicanos estaban mucho más a favor de conseguir una revolución que hiciera que el país fuera mucho más justo desde un punto de vista económico y social, es decir, ayudar más a las clases menos favorecidas, fomentar la educación, fomentar pues que el Estado no solo mire los intereses de las élites. Estos republicanos estaban donde más apoyos tenían y lo que más era su fuente de poder eran las juntas revolucionarias. Esas juntas revolucionarias que he hablado antes, que habían surgido en la Revolución Gloriosa. Vale.
Entonces, las elecciones para las Cortes Constituyentes del 1869 son las primeras elecciones de sufragio universal masculino. Bien, eso es súper importante, hay que decirlo sí o sí en el epígrafe. Las elecciones a Cortes Constituyentes de 1869 son las primeras elecciones con sufragio universal masculino. ¿Quién vence en esas elecciones de enero de 1869? Pues van a vencer con mayoría absoluta los partidos que estaban en el gobierno provisional, las fuerzas gubernamentales, que son la Unión Liberal, los progresistas y los demócratas monárquicos, que podéis ver ahí en color amarillo. Mientras que republicanos y carlistas pues quedan muy por detrás. Bien, una vez que ya hay cortes, ¿no? Se ha elegido quiénes van a ser los representantes en esas cortes constituyentes, van a dedicarse a escribir una nueva constitución, que es la Constitución de 1869, que vamos a explicar ahora. Vale, esta constitución se considera en la historia de España la primera constitución democrática. ¿Por qué? Pues porque defiende el sufragio universal, es decir, eso sí, claro, es masculino, ya sabéis cómo son estas cosas. Vale, es una constitución muy avanzada en su declaración de derechos, ¿vale? Lo que podríamos llamar conquistas políticas y sociales de los progresistas, porque digamos que mira menos los intereses de las élites y mira más los intereses de las clases medias y clases bajas. ¿Qué derechos individuales establecía? Que tendremos que mencionar varios de ellos. Vale, pues si entiende que todos los ciudadanos tienen derecho a poder participar en política, pues es lógico que declare el sufragio universal. Claro, en esta época entender eh, que un ciudadano tiene derecho a la participación política no significa que sea hombre o mujer, solo si es hombre, por eso masculino. Es una sociedad todavía tremendamente machista. Bien, libertad de imprenta. Libertad de imprenta que los moderados en la Constitución de 1845 habían limitado, recordad. Luego tenemos libertad de culto. Esto es un avance brutal, libertad de culto. Aunque se obligue todavía a mantener el culto y a los ministros de la religión católica, ya se permite ser de otra religión. Es que, a ver, es bastante tremendo, ¿no? De pensar que hasta 1869 no se podía tener la religión que se quisiera. Bueno, pues eso por primera vez ocurre ahora, en 1869. Aunque el Estado sigue pagando a la iglesia para mantener pues las misas, los conventos y demás. Bien, otro derecho, derecho de reunión y de asociación. Y este, vamos, subrayado con mayúsculas, es súper importante porque que por primera vez en España, con esta Constitución del 69, se permita el derecho de reunión y el derecho de asociación, va a ser la clave para que en España aparezca el movimiento obrero. El movimiento obrero, el socialismo, el anarquismo, demás ideologías, van a poder surgir en España porque se decreta el derecho de reunión y de asociación. Súper importante, eso por favor tiene que estar en todos los epígrafes. Bien, más cosas de la Constitución del 69. Soberanía nacional, diciendo además que todos los poderes emanan de la nación, no de la corona, ¿no? Por eso tiene sentido que tengan el derecho, que puedan elegir quién es el nuevo rey. Porque no es el rey el que constituye el Estado, sino que es al revés, es la nación quien decide que quiere tener un rey y luego ya elegirá a su rey. Bien, establece la monarquía como forma de gobierno, se otorgaba un gran protagonismo a las Cortes como máximo órgano de representación de la nación. ¿Qué poderes tienen las Cortes? Poder legislativo, poder de control del gobierno y limitar el poder del rey. Bien, pero no hay rey en España, entonces hay que elegir quién es el sucesor de Isabel II en España. Así que el general Serrano en este periodo, hasta que se consiga un nuevo rey, es elegido regente. Ahí le tenéis. El general Prim, nombrado jefe de gobierno, que es este de la imagen, no es Serrano, ¿vale? El de la imagen es Prim. Y estas dos personas, Serrano como regente y Prim como jefe de gobierno, que
vamos, era la persona más fuerte, era el principal político de este inicio del sexenio democrático, pues Prim y Serrano se van a dedicar a buscar quién es pues, el mejor rey para España. Porque quede claro, quien va a decidirlo va a ser Prim, ¿vale? En general, Prim, jefe de gobierno, es el que va a elegir quién es el rey de España. Entonces bueno, aquí si queréis echar un vistazo a la biografía de Prim, vamos a echar un vistazo a quiénes son los posibles reyes. Prim tenía clarísimo que tenía que ser un rey demócrata, porque es normal, ¿no? Si han echado a Isabel II, pues necesitan un rey demócrata, y no quería que fuera un Borbón, aunque sí que va a haber candidatos Borbones. Vale, esta caricatura que ha caído en la BAU, que es bastante famosa, caricatura respecto a la sucesión monárquica en la España de la época. Isabel II aparece con un chiquillo, el futuro Alfonso XII, que la tenéis ahí a la izquierda, de azul, con rayas. También lee el anuncio un carlista con la boina roja, que le tenéis en el medio, con los pantalones verdes. ¿Y qué dice? Pues Agencia Embajada, sucursal de España. Se colocan reyes con todos sus atributos. Prima fija sobre la nación. Nota, no se responde de las averías. Y ahí tenéis pues diferentes referencias a posibles sucesores que vamos a ver ahora. Trono para alquilar, dice ahí un mono. Entonces, ¿quiénes eran los candidatos? Bien, el primer candidato, pero que no quería Prim, era Alfonso, que era el hijo de Isabel II. Pero claro, es Borbón, y además Borbón de la rama española, que es esta que tenéis en la foto. Alfonso va a ser rey de España. Después de que el que sea elegido como rey y después de que España pase a ser una república, el nuevo rey va a ser Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II, que va a ser criado bueno, como una persona que crea en las ideas del liberalismo, pero que bueno, eso explicaremos más adelante. Siguiente opción era el duque de Montpensier, que era un personaje que tenía mucha presencia en la política española. Él era Borbón, solo que no era Borbón español, era Borbón francés. Duque de Montpensier, que bueno, pues a ver, su presencia en la política española tiene mucho que ver con el asesinato de Prim, porque hay teorías que le achacan a él la autoría del asesinato de Prim, que luego hablaremos de ello, pero que bueno, había sido uno de los principales promotores también del Pacto de Ostende. Luego también tenemos al rey de Portugal, Luis I, aunque también podría haber sido su padre, pero que eso no podía ser, porque si era rey de Portugal. Luego teníamos al príncipe Leopoldo de Hohenzollern, que para que recordéis Hohenzollern, podéis pensar en que le llamaban en esa época Leopoldo de Oleole si me eligen, porque la gente no sabía pronunciar Hohenzollern, Oleole si me eligen, que era miembro de la familia real prusiana. Este candidato va a ser la razón por la cual Alemania, bueno, la que va a convertirse en Alemania después, Prusia y Francia entran en guerra, en una guerra fundamental en la historia del mundo, que es la guerra franco-prusiana, porque Bismarck, Otto von Bismarck, va a mandar un falso telegrama a través de Francia diciendo que Leopoldo de Hohenzollern va a ser elegido rey de España. Y entonces el presidente, bueno, el emperador de Francia en esa época, que era Napoleón III, le va a declarar la guerra a Prusia, una guerra en la que Francia va a ser humillada. eh, y después de que venza Prusia a Francia de manera, ya os digo, humillante, en Versalles, el Guillermo, que era el rey de Prusia, el padre de Leopoldo, va a crear a Alemania. Es cuando se crea Alemania. Alemania se crea porque en España no había rey y había que elegir un sucesor de Isabel II y, bueno, pues Bismarck aprovechó la situación para mentir a Napoleón III de Francia y así hacer que le declarara una guerra que iba a perder. Bueno, luego teníamos al general Espartero, pero ya era muy mayor y va a rechazar el convertirse en rey. Y por último teníamos al príncipe Amadeo de Saboya, que era el hijo del primer rey del Reino de Italia, que Italia se va a crear también en este mismo año, el cual es el que va a ser elegido. ¿Por qué? Pues porque Amadeo de Saboya estaba convencido de las ideas progresistas, su ideología era exactamente la misma que la del Partido Progresista de Prim,
Era católico, lo cual pues estaba de acuerdo con la nación, ¿no? La nación española. Era una dinastía antigua, la dinastía de Saboya, que había tenido lazos con la familia real Borbón española. Y bueno, pues era una persona que se cree también pues estaba involucrada en las asociaciones secretas de los liberales de España e Italia. Y eso hacía que fuera bastante popular dentro de los partidos que habían conseguido más votos en las elecciones del 69. Entonces, la candidatura a Amadeo Saboya, con el apoyo de Prim, que al final era el que tenía más poder político en España, el espadón progresista, pues va a ser el más votado. Bien, entonces en enero de 1871, Amadeo de Saboya es proclamado rey de España. Todos estos reyes deberíais de intentar, vamos, esas candidaturas deberíais de mencionar algunas de ellas, ¿vale? ¿Cuáles creo que deberíais de mencionar? Pues probablemente Alfonso, hijo de Isabel II, que es rechazado por ser Borbón español, el duque de Montpensier por ser Borbón aunque fuera francés, y yo personalmente creo que es bastante interesante mencionar que por culpa de que uno de los candidatos era Leopoldo de Hohenzollern, va a crearse Alemania y que Espartero va a rechazarlo por anciano. Pero si veis que no os entra en el epígrafe, tampoco pasa mucho. Bien, em, una vez que se elige a Amadeo de Saboya como rey, ya empiezan a surgir problemas graves dentro de este sexenio democrático. Porque un sector del Partido Republicano va a empezar ya a intentar crear movimientos al estilo de pronunciamientos dentro del ejército español y dentro de las clases populares de las ciudades para que haya movimientos de rebelión armada que traten de hacer que España se convierta en una república federal. Entonces ya empieza a haber movimientos fuertes, graves, peligrosos, de violencia, por intentar conseguir que España vuelva a ser una república. Bueno, perdón, no vuelva, no, sea una república por primera vez. Vale. Entonces, el reinado de Amadeo de Saboya, de enero del 71 a febrero del 73. Como veis, muy poco tiempo. Bien, es un reinado inestable, de permanente inestabilidad social y política. Va a haber 6 gobiernos, va a haber 3 elecciones generales. Y ahora vamos a ver las razones por las que este gobierno, este reinado de Amadeo de Saboya es tan inestable. La primera es que Prim, nada más, Amadeo sea, perdón, justo antes bueno, justo después de que elijan a Amadeo y justo antes de que Amadeo llegue a España, Prim va a ser asesinado en un atentado terrorista, el cual no sé, no queda muy claro quién fue el que lo promovió. Hay bastantes teorías. Ya os he dicho que el duque de Montpensier es uno de los que se cree que lo promovió. Y que pues esa muerte de Prim en las calles de Madrid pues va a ser, va a ser muy importante, va a ser un duro golpe, porque Prim era el principal valedor del rey. Había sido quien había promovido que se le eligiera a él. Entonces que llegue Amadeo de Saboya y no tenga al político que más le había apoyado va a resultarle, bueno, pues un embrollo bastante difícil. No tiene un apoyo clave. Bueno, además, Prim era el único político con capacidad para mantener unida la coalición entre monárquicos demócratas y progresistas. Bien, Amadeo de Saboya va a tener muy pocos apoyos entre los partidos políticos. No tanto porque hubiera una oposición republicana o carlista muy clara, sino porque una vez que muera Prim, la coalición entre monárquicos de la Unión Liberal, monárquicos del Partido Progresista y los demócratas van a romper su coalición. Entonces los progresistas además, cuando rompan esa unión, esa coalición política que les había llevado a crear una nueva constitución, a elegir a Amadeo Saboya, cuando se rompa esa coalición, además los progresistas se van a dividir en 2 partidos. Y esto deberíais de mencionarlo. Tenemos al Partido Constitucionalista de Sagasta y tenemos al Partido Radical de Ruiz Zorrilla. Partido Constitucionalista son los más conservadores de los progresistas,
que son partidarios de contener los avances democráticos, mientras que el Partido Radical de Ruiz Zorrilla son más revolucionarios, más prodemócratas, prodemocráticos. Con lo cual, venga, primera razón de la inestabilidad política del reinado de Amadeo Saboya es el asesinato de Prim, en un atentado que va a llevar a que el rey pierda su principal valedor. Esa muerte también va a llevar a que la coalición política entre la Unión Liberal, el Partido Demócrata y el Partido Progresista, que había sido la coalición que consiguió crear la Constitución del 69, echar a Isabel II y elegir como rey a Amadeo I, se va a romper, porque ya no está Prim, que era la persona que lo mantenía unido. Eso va a llevar a que los progresistas se dividan en dos partidos. Un partido más conservador, que es el partido de Sagasta, y un partido más revolucionario, que es el de Ruiz Zorrilla. Siguiente, debido a que el movimiento obrero está iniciándose en España y que tenemos ese sector republicano que está apoyado en las juntas revolucionarias que habían surgido en España con la Revolución Gloriosa, pues va a haber una mayor agitación social en España. Además, va a iniciarse en mayo del 72 una tercera guerra carlista, que explicaré en el siguiente vídeo. Y ya desde el año 68 no lo hemos mencionado porque lo voy a mencionar en el siguiente vídeo, pero había una guerra en Cuba, la guerra de los 10 años, y se va a recrudecer durante el reinado de Amadeo I. Con lo cual todos estos problemas van a marcar un reinado de Amadeo I muy difícil, muy inestable. ¿Qué ocurre? Pues que Amadeo I era una persona convencida de su papel. Él quería ser un buen rey para España, un buen rey que permitiera construir un sistema democrático, progresista. Y ve que es imposible con toda esa situación que tiene. España está en una situación de verdadero caos. Entonces Amadeo I decide abdicar. Va a abdicar y va a abandonar España. Y no van a poder evitarlo los políticos del momento. Entonces Amadeo I, que aquí le veis en el entierro de Prim, va a abdicar porque considera que es imposible gobernar a los españoles. Uno de los textos que vamos a comentar es el discurso de abdicación de Amadeo I, donde vemos que dice que es que era imposible gobernar en España. Bien, abdica el rey y las cortes se encuentran con que tienen que decidir qué pasa con España. En un momento en el que los partidos que habían aprobado la Constitución del 69, Constitución monárquica, pues están muy divididos. Y el caos que había en España, la agitación social, va a llevar a que los partidos republicanos ganen más y más fuerza, ¿vale? Dentro del caos del reinado de Amadeo de Saboya y dentro de esa constante lucha de los partidos políticos del momento, los republicanos ganan y ganan fuerza. Entonces, las cortes van a reunirse cuando abdique Amadeo de Saboya. Van a reunirse las dos cámaras, Congreso y Senado, y van a decidir votar si quieren convertir España en una república o mantenerla como una monarquía. Y va a vencer en esas cortes de ese momento la república. Em, los republicanos, como os he dicho, que cada vez tenían más apoyos sociales en una situación de caos, en una situación en que los otros partidos están débiles, no consiguen hacer una coalición. Los republicanos, aunque se hayan unido para hacer de España una república en febrero del 1873, los republicanos en verdad estaban súper divididos. Estaban divididos porque había unos republicanos más conservadores que estaban a favor de una república unitaria y los republicanos más radicales a favor de una república federal. Los republicanos unitarios serían los que creen que España tiene que seguir siendo un estado como era con la monarquía, un estado único, con un presidente en Madrid, con unas cortes en Madrid que gobiernan el resto del estado, mientras que los federales, los federalistas, lo que creen es que hay que intentar dividir el poder entre los diferentes territorios de España. Bueno, aquí tenéis un grabado de la proclamación de la República en España. Aquí la proclamación en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, esa plaza de San Jaume. Y bueno, pues aquí ya nos representan el problema del momento.
Mientras que los republicanos federalistas están apoyados por Estados Unidos, que lo veis ahí a la izquierda, los republicanos unionistas están más apoyados por el Reino Unido, que veis ahí a la derecha. Y en el medio, pues la república que sufre por las luchas de aquellos que la apoyan. Y aquí volvéis a ver la misma representación. La versión unitaria de la república está representada por un señor rico, ¿no? Mientras que la federal, pues por un campesino. Bien, la Primera República va a durar ni siquiera un año, 11 meses, de febrero del 73 a enero del 74, y es un periodo breve y muy inestable. Más inestable incluso que durante el reinado de Amadeo. Y creo que la mejor forma de expresar esa inestabilidad es hablar de los cuatro presidentes de la República, que vamos a explicar uno por uno y que no vais a tener que memorizar mucho, ¿vale? Más allá de los nombres, entiendo que es difícil los nombres. Intentad buscar una regla mnemotécnica de, por ejemplo, recordar las iniciales, algo así. Vale, entonces el primer presidente es Figueras. Y Figueras lo que va a intentar hacer durante su presidencia es celebrar elecciones para crear una nueva constitución, elecciones a cortes constituyentes. Ese es su papel, ¿vale? Durante el inicio de la Primera República, con esta presidencia de Figueras, el desorden fue a más, cada vez va a más, con intentos de golpe de Estado, constante actividad de movimiento obrero. En esas elecciones de la República del 73 triunfan los federalistas, que ahí veis en color amarillo, con una aplastante mayoría. Vale, una vez que haya cortes constituyentes, se crea un nuevo gobierno con Pi Margall como presidente, que era un federalista. Entonces, Pi Margall se propuso instaurar la República Federal, pero de una manera ordenada, no de una forma loca. Lo que pasa es que durante su presidencia, durante su intento de forma organizada hacer una república federal, digamos sería la opción más radical, democrática o más de izquierdas, pues va a surgir un movimiento que es el cantonalista, que va a ser un movimiento mega radical, el cantonalismo, que va a poner en crisis el gobierno de Pi Margall. Porque lo que él intentaba hacer de una forma ordenada, el cantonalismo lo va a hacer de forma completamente desordenada. Y eso pues le va a hacer perder apoyos a Pi Margall. El cantonalismo lo voy a explicar en el próximo vídeo. Entonces, como el cantonalismo hace que al gobierno de Pi Margall se le vaya de las manos el intentar crear esa república federal, pues se va a poner de presidente a Salmerón, que su objetivo es completamente el contrario, quiere restablecer el orden en España, en julio de 1873. Envía al ejército contra los movimientos cantonalistas, que lo van a sofocar completamente, y que ya marca cómo la República va virando hacia posiciones muy conservadoras. Salmerón tendrá que dimitir porque le intentaron obligar a firmar dos penas de muerte sobre la autoridad militar, lo cual él no quería aceptar de ninguna manera y entonces se ve obligado a dimitir porque el ejército le estaba presionando sobre medida. Entonces, una vez que Salmerón dimita, va a entrar en el gobierno Castelar, que es el principal representante de un republicanismo conservador y muy centralista, unitario. En septiembre del 73 es nombrado presidente y se dedica a establecer el orden en España de una forma muy autoritaria, muy violenta. Va a solicitar a las Cortes que le den poderes especiales, es decir, que pueda gobernar por decreto, lo cual va a hacer durante 3 meses. Cuando intente 3 meses después volver a pedir esos poderes especiales, las Cortes van a, van a someterlo a un voto de confianza, el cual va a perder. Es decir, las Cortes no van a querer apoyar más a Castelar. Lo cual hace a que Castelar, lleva a que Castelar tenga que dimitir y el temor a que los federalistas vuelvan al gobierno en España va a llevar a un golpe de Estado. Un golpe de Estado por parte de Pavía, que le tenéis abajo a la derecha, que era el capitán general en Madrid. Entonces el ejército va a llevar a cabo un golpe de Estado contra la Primera República por el miedo a que la República no siga siendo conservadora, sino que pase de nuevo a los federalistas, como Pi Margall. Entonces invade el hemiciclo y disuelve la asamblea que había en ese momento en la Primera República.
Y aquí pues continuaré el próximo vídeo.